Bueno, hola, ¿qué tal mis hermanos? Una vez más por acá compartiendo algunos principios bíblicos que le van a servir para poder preparar sus prédicas, para su iglesia, para poder edificar a los hermanos de la misma. El día de hoy quiero compartir con usted un escrito el cual nos ha llevado a pensar y a meditar lo que significa el cuerpo de Cristo, lo que significa la iglesia del Señor. Y cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo que ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, guía nuestro espíritu humano para poder, cierto, escudriñar la Escritura y encontrar en ella la vida eterna, porque la palabra dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida, para aquel que la escudriña y la busca y la lee y la entiende espiritualmente. Así que esta revelación maravillosa que el Señor nos da como hijos del Señor a través del Espíritu Santo, esta guianza de Dios, es vital para poder comprender algunos textos de la Escritura que son revelados a nuestro espíritu. Cuando nosotros vemos que la iglesia de Cristo, su cuerpo, su iglesia, debemos entender primeramente que la iglesia no tiene relación con el pecado. El pecador llega a Cristo y en la iglesia se lava, se limpia, se santifica, se glorifica y Dios hace obras maravillosas, pero la iglesia de Cristo no tiene relación con el pecado. Todo lo contrario, es la cura para ese mal. Y vemos nosotros que en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 23, dice: y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Vemos acá cómo Adán y Eva fueron presentados delante del Señor como hueso de su hueso y carne de su carne. Dentro de las leyes de la hermenéutica, uno de los pilares fundamentales es la ley de la primera mención, donde nosotros debemos buscar dónde aparece, cierto, esa misma frase, como textos claros y textos oscuros. Dentro de la Escritura debemos buscar similitudes, como siempre yo le he dicho, para poder armar sermones. Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento que aparece la misma palabra, carne de mi carne, hueso de mi hueso, y que no tiene relación con el pecado, podemos decir entonces con toda seguridad que la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo en esta tierra, hermanos amados, y la novia también, no tiene relación con el pecado. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo glorificado. Cristo dice: ya no habitaré en templo hecho por mano de hombres, sino moraré en el corazón de cada uno de ellos, y ellos serán mi iglesia, ellos serán mi templo, porque yo habitaré dentro de ellos. Por lo tanto, la iglesia somos nosotros, es usted, yo y todos los que nos reunimos a alabar el nombre del Señor. Hacemos eclesía, hacemos iglesia. Somos la iglesia del Señor y también somos la novia. Y Cristo es nuestra cabeza, Él es la cabeza de la iglesia que somos nosotros. Por lo tanto, la iglesia no es el edificio físico donde usted va, sino que la iglesia es usted como templo, como domicilio de Dios. Y esa iglesia es santa. No tiene relación con el pecado. Cuando Adán y Eva fueron presentados delante del Señor como carne de su carne y hueso de su hueso, no tenía relación con el pecado. Aún ellos no habían pecado, aún ellos no habían fallado. Mire lo que dice la Escritura, de que estos hombres, cierto, Adán y Eva fueron presentados delante del Señor como hueso de su hueso y carne de su carne sin pecado. Pero mire lo que dice en el libro de Efesios 5:30, Efesios 5:30 dice lo siguiente: porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Porque somos miembros, somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí está hablando Pablo en la carta de los Efesios, pero con el Cristo glorificado, no con el Cristo que se encarnó y anduvo, cierto, en Galilea, en Belén, en Judea, sino el Cristo glorificado, el Cristo que ya había sido ascendido a los cielos. Este Cristo, nosotros somos miembros de este cuerpo glorioso que tiene relación, cierto, con su carne, con su hueso y con su cuerpo. Ahora, cuando nosotros tomamos Santa Cena, decimos: este pan es el cuerpo de Cristo. ¿Realmente ese pan es el cuerpo de Cristo o el cuerpo de Cristo es usted?
o usted es una extensión del cuerpo de Cristo. Miren lo que estoy diciendo. Esto le va a servir a usted para poder meditar en esto y pensar que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia resucitada, nosotros debemos saber que Adán y Eva son tipo, sombra y figura de lo que había de venir. Es decir, si Adán y Eva fueron presentados sin pecado delante del Señor como carne de su carne y hueso de su hueso, la iglesia de Cristo, Pablo dice que somos unidos, somos miembros de este cuerpo de carne, de hueso, y que no tiene relación con el pecado. Por lo tanto, Lucas 24:36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Si bien es cierto, la Escritura dice que ni carne ni sangre entrará en el reino, pero aquí no habla de la sangre, habla del cuerpo, del hueso y de la carne, no de la sangre, porque Cristo fue desangrado completamente en la cruz como el sacrificio perfecto. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no tiene relación con el pecado. Es por eso que usted tiene que santificarse, usted tiene que orar, tiene que buscar al Señor para humillar su carne, para usted ser una extensión del reino. Este cuerpo y esos huesos que usted tiene, hermanos amados, fueron los mismos huesos y la misma carne que Cristo tuvo. Cristo resucitó en carne y resucitó en hueso, pero no con sangre. ¿Cómo será ese cuerpo glorificado, ese cuerpo resucitado? ¿Cómo será esa transformación gloriosa que habla Corintio, que habla Tesalonicense, cuando nosotros que estemos vivos seamos transformados y nuestros cuerpos cambien? ¿Cómo será ese cuerpo espiritual? Va a ser de carne y va a ser de hueso. Usted no va a ser espíritu. Es necesario que entendamos esto, que como iglesia de Cristo, como miembros del cuerpo, como dice también el libro de Corintios, 1 Corintios 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, vemos como nosotros no somos, hermanos amados, pecadores arrepentidos ni lavados, sino que somos hijos redimidos. Somos hijos del Señor, que Él nos redimió dentro de su multisabiduría. Él nos llamó, Él nos predestinó, Él nos guardó, Él nos cuidó, nos dio una salvación tan grande, y hoy como iglesia de Cristo, como parte de su cuerpo, como miembro de su carne y de su hueso, usted como la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia santa. La Biblia dice en la profecía de que los huesos de Cristo no iban a ser rotos ni quebrados. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no puede ser quebrada ni rota. La iglesia de Cristo siempre va a estar unida. La Escritura dice, hermanos amados, que cuando Cristo resucitó, dice que su cuerpo no tuvo el proceso normal de cuando se echa a perder el cuerpo. Dice que al tercer día Él resucitó y el cuerpo después de 4 días se empieza a descomponer. ¿Recuerda usted su amigo Lázaro cuando sus hermanas le dijo: hiere ya, de 4 días que está hediondito, está fuerte? Es decir, la carne se está descomponiendo. Cristo no pasó por ese proceso porque la muerte a Él no lo alcanzó. Es maravilloso ver cómo este Cristo se preocupó, hermanos amados, hasta de lo más mínimo para que usted y yo seamos, cierto, santificados y glorificados en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ni un hueso suyo se iba a quebrar. Su cuerpo no tuvo un mal olor, por lo tanto Él tenía una fragancia de vida, porque al tercer día su cuerpo no alcanzó a descomponerse y Él, hermano, está sentado a la majestad de Dios en el trono celestial, viendo cómo usted y yo servimos a Cristo, viendo cómo se mueve y se maneja la iglesia de Cristo. Esta enseñanza que yo quiero compartir con usted tiene que ver con el cuerpo, con el hueso y con la carne.
de Cristo crucificado, glorificado, que no tiene relación con el pecado, así como fue tipo, sombra y figura Adán y Eva en el huerto de Edén. Así que, hermanos amados, nosotros debemos entender que este Cristo maravilloso no tiene relación con el pecado. La iglesia de Cristo no tiene relación con el pecado. Y si usted y yo somos la iglesia del Señor, tampoco debemos tener relación con eso. Es por eso que debemos morir. Debemos siempre morir a esta carne, a este yo, a este ego, para poder el día de mañana ser transformado en gloria y en poder. Solamente quería compartir esta reflexión. Quería compartir esta enseñanza de que usted pueda encontrar dentro de la Escritura similitudes y pueda pedirle al Espíritu de Dios que ilumine su entendimiento para que pueda encontrar estas enseñanzas maravillosas. Somos la iglesia de Cristo, somos su cuerpo, somos, hermano amado, la esposa, la novia del Señor. Somos también esta iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin pecado. Espero que usted como iglesia de Cristo pueda entender que usted no va al templo, usted es el templo, que usted no pasa al altar a buscar a Dios, usted es el altar, que usted no va a buscar la presencia del Espíritu de Dios a la iglesia, porque la presencia del Espíritu de Dios vive todos los días y constantemente en usted. Es una promesa del Señor que se hace realidad hoy en nuestra vida. Así que desde acá yo te bendigo. Espero que este material te sirva, que puedas indagar en él y puedas entender lo que significa el cuerpo de Cristo, porque todos nosotros somos sus miembros. Y cada miembro tiene una función diferente. Unos predican, otros cantan, otros oran, otros hacen otra actividad. Así también el cuerpo tiene ojos, tiene manos, tiene pies y todos sirven para una función distinta. Por lo tanto, busca para qué Dios te llamó. ¿Cuál es la función dentro del cuerpo? ¿Qué parte, qué sistema dentro del cuerpo de Cristo tú ocupas? Espero que esto te sirva y que sea de una gran bendición para tu vida. Me despido. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.